poco a poco uno se va dando cuenta de lo que significa práctica. Es en esencia ser consciente de que uno es consciente. No consciente de cosas, sino consciente. Cuando uno está practicando y se sorprende pensando el flujo incesante de pensamientos, o por más que lo intenta, no conseguimos detenerlo ni un momento, el flujo de pensamientos. Entonces uno se da cuenta del poder inmenso que tiene ese flujo de pensamientos incesante, y empieza a resultarle pesado, cargante. Una de las cosas que comprendemos en la práctica es la inutilidad completa de imaginar. De proyectar en pensamiento cualquier concepto que hayamos escuchado, sea realidad, sea ser, sea conciencia, sea no solo los conceptos elevados, sino los conceptos de la vida ordinaria: amor, odio, avaricia, gula, todo. Uno se ve proyectando, porque cuando uno se sienta a practicar, pues la mente es como si cobrara resistencia y piensa más, o si no piensa más, al menos como nos quedamos a solas con nosotros mismos, se nota más. Y entonces una de las cosas que uno comprende es la total inutilidad en lo que respecta a conocerse y a tener paz, que es imaginar. Y uno se ve a sí mismo imaginando todo tipo de cosas de manera incesante. Si es un momento más afortunado en el cual uno se da cuenta de que está siendo consciente de ser consciente a secas, pues eso es una perla. Ya decimos, no consciente de la oscuridad que nos envuelve, ni consciente de estar aquí o allí, no, consciente de ser consciente. Es algo así como darse cuenta de que en el sueño profundo, a pesar de la apariencia,
uno es completamente consciente, porque sabe que en el sueño profundo no hay nada. Lo sabemos con toda claridad. Aunque en el sueño profundo aparentemente no lo sepamos, lo sabemos. Se es consciente en el sueño profundo. Y se es consciente de, por así decirlo, aunque sea una imaginación y un concepto, de cuando absolutamente nada era. Uno lo sabe, no hay nada. Eso es ser consciente de ser consciente. Pero claro, eso no es solo palabras. No. Cuando son solo palabras queda un malestar, una insatisfacción. Algo no está terminado. Y entonces hay ese reclamo a volver la atención o a simplemente dejarnos ser conscientes de ser conscientes solo, ser conscientes a secas, que no es como subdividirse en poner la atención en, es como si hubiera dos, el que pone la atención y eso a lo que presta atención. Ser consciente a secas, no de cosas, no de pensamientos, sino del hecho de que uno es consciente. Ya digo, en la práctica este darse cuenta, pues viene poco a poco y tiene sus momentos de mayor intensidad, donde estas perlas se van descubriendo, donde uno descubre también para gran alivio que en realidad nada está en la mano de uno, que por mucho que uno se siente, ese sentarse no es nuestra decisión, no es un hacer nuestro, y eso se extiende rápidamente como el aceite en el papel de estraza y lo ocupa todo. Uno encuentra que jamás ha habido un acto de uno. Pero bueno, lejos de entretenerse en ese tipo de descubrimientos, lo que realmente emana néctar, emana miel, es ser consciente a secas, sentarse y ponerse en disposición de ser consciente a secas. Es decir, aunque la mente venga con sus pensamientos, no olvidar en ningún momento lo que el hilo que le ha llevado a uno a sentarse, solo ser consciente, solo ser consciente. Y aunque pueda haber los pensamientos que haya, uno insiste, es decir, pero ya su insistencia no es forzada, no es que uno se obligue a sentarse, es que le reclama la atracción de su propio dentro, de sí propio. Y si nos damos cuenta en el hecho de ser consciente a secas, no de cosas, sino de la consciencia misma, ya no interviene siquiera el concepto yo. No se trata de ser consciente de yo, sino ser consciente de ser consciente.
ya digo, hay momentos en los cuales esto está muy favorecido, y hay momentos en los cuales la mente está especialmente densa y obtusa, pero ni aun en esos momentos de densidad de la mente uno debe de dejar de abandonar, ponerse en disposición de ser consciente a secas. Ya digo, no se trata de imaginar nada, de proyectarse fuera. Todo lo que es una imaginación es pensamiento solo, es nada, es cero. Y uno lo comprende muy bien cuando realmente se sienta a practicar, con esa decisión, ser consciente de que soy consciente. Porque la abundancia de información que hemos recibido a través de lecturas y de escuchas es enorme, y a través de la que seguimos recibiendo de cualquier orden que sea. Pero toda esa información es nula con respecto a nuestra propia, a nuestro sí mismo propio, a nuestro propio ser, a nuestro propio lo que queráis. Es información, entra por los oídos, es procesada en la mente, se convierte en pensamiento, y eso es cero. Todo ello necesita de la conciencia para tener su ser efímero, del hecho de que uno es consciente. Si uno no es consciente, no hay vigilia, no hay lecturas, no hay escuchas, no hay interpretaciones, no hay imaginaciones, no hay comprensión, no hay nada. La conciencia, el hecho de que uno es consciente, es el todo de la vigilia, el todo del sueño con sueños y el todo del sueño profundo. Si uno no es consciente en el sueño profundo, ¿cómo va a saber uno que ahí no hay nada? ¿Cómo va a saber uno que, aun no habiendo nada, uno es completamente dichoso? Si uno no es consciente, ¿cómo va a saber no hay nada de comienzo a fin? A no ser que uno sea consciente, ¿cómo va a saber que uno es? El error está en pensar, soy esto, soy aquello. Por eso la práctica es solo eso, ser consciente a secas, nada más. Vengan los pensamientos que vengan las imaginaciones que vengan, vaya la mente donde vaya, mantener el hilo siempre, ser consciente. Ya digo, en unos momentos será sumamente fácil, y en otros enormemente hay una densidad de pensamiento que parece impedir. Está uno completamente siguiendo el hilo del pensamiento, sin poderse detener. Y eso lo encuentra uno extraordinariamente molesto. No hay ninguna promesa a este respecto. Es uno mismo. Ya se dice, ya digo, si uno no es consciente, ¿qué vigilia hay? ¿Qué lecturas puede haber? ¿Qué placeres puede disfrutar? ¿Qué mundo puede ver? Así que, ¿cuál es la raíz? El soporte, el sostén, el todo de la vigilia, el todo del pensamiento, el todo de la escucha, el
todo de la comprensión. ¿Cuál es su todo? Solo la consciencia, el hecho de que uno es consciente. Sin eso, entonces en vez de prestar atención a los productos o subproductos, en vez de prestar atención al pensamiento, a las comprensiones, haya las que haya, a la imaginación, a los objetos de los sentidos, en vez de prestar atención a todo eso, uno se presta atención a sí mismo, al hecho de que uno es consciente de ser consciente, se pone en disposición de ser consciente solo. Y eso está exento de toda doctrina, de toda religión, de toda enseñanza, de todo, de toda palabra, de todo pensamiento, de todo lo que aparece. Eso es la práctica. Es un fin en sí mismo. Le coge uno tanto amor. Le coge uno tanto amor que se olvida por completo, le resulta extraordinariamente estrafalario y extraño haber creído, haber tenido creencias, creer siquiera en... Le resulta extraordinariamente extraño imaginar cómo es posible ser tan torpe, imaginar cosas. Si uno se sorprende imaginando, no se gusta, caído en la inatención. No quiero decir que se lo reproche, simplemente aparece ese disgusto. Uno ha comido tanto, ha sido alimentado con esa basura mental, y ya no soporta más su sabor.
No es difícil reconocerlo. Uno es consciente, ¿no? ¿Qué quiere decir consciente? Uno sabe. Sabe de sí mismo que uno sabe. Eso. No es aprendido, no es prestado, es natural. Pues eso, saberse, a secas, no saberse Pedro, Luis o Juan, sino saberse. Cuando realmente uno, debido a la persistencia, a la insistencia, tiene un sabor de su propio gusto, de a lo que sabe realmente uno. Ya no necesita que le animen. Ni que le amenacen, sino ni nada de nada. Es así. Sí, no necesita uno ya que le digan la recompensa. Él la sabe perfectamente, aunque no la imagina. Sabe perfectamente, esto no es. No hace falta que nadie se lo diga. Y por tanto deja de autoengañarse. Lo peor que uno puede hacer es autoengañarse. Es decir, si uno está totalmente atrapado por la mente en sus conceptos de ganar, sacar, siempre eso, de sacar y de ganar, pues uno lo sabe, se da cuenta de ello y le pesa, sobre todo si es una práctica con seriedad, pues le pesa, pero ¿qué va a hacer? Que no puede hacer nada. Es decir, uno comprende
que mientras la floración total de la conciencia no tenga lugar, la mente tiene ese poder y nos hace a nosotros tan egoístas como a cualquiera, aunque nosotros seamos espirituales, ni más ni menos. Entonces uno se lo reconoce, no se autoengaña, no dice, no, yo soy diferente porque resulta que practico. No hay esa cosa, esas diferencias no desaparecen mientras uno esa floración de la conciencia no ha tenido lugar a plenitud. Aparte de que uno lo ve con toda claridad, hasta entonces uno ha podido cultivar la separación errónea que da eso de considerarse espiritual y a los demás no. Entonces uno se considera como un privilegiado, pero bueno, es desde su punto de vista, es un punto de vista autoengañado, porque uno se sienta y ve realmente por qué es lo que le marea. Lo que le marea son las cosas ordinarias que marean a todo el mundo. Y eso es lo que tiene uno que ver, si uno solo tiene que vérselas consigo mismo y dejar de mirar al prójimo por completo. Dejar de autoengañarse con que uno sabe más, o con que uno tiene mejor criterio, con que uno sabe lo que le conviene a los demás, con que uno no sabe nada de uno mismo. ¿Cómo va a saber de nadie? Lo único que uno sabe es que eso, si uno es capaz de sentarse o de como quiera que sea, saber que uno es consciente y ser consciente de ser consciente a secas, aunque sea por breves instantes, es suficiente. No de que la mente se calle, como dice Rivagavan Ramana, que la mente se calle no es suficiente, porque la mente se calla por completo en el sueño profundo, y eso no quiere decir que nosotros la conciencia haya florecido, porque cuando en el sueño profundo surge la vigilia y estamos en la vigilia otra vez. Eso lo dice Rivagavan. Que la mente se traduzca a silencio no es suficiente. La conciencia debe ser consciente de sí misma, no de objetos, sino de sí misma. Y eso es lo que tiene su dificultad, porque cuando la conciencia, cuando nosotros no estamos en sueño profundo, es decir, que negándonos que somos conscientes cuando no es verdad, porque lo somos, pero en el sueño profundo no podemos, no hay esa lucidez de saber, de ser consciente, pero se es consciente de que ahí no hay nada. Pero es clarísimo, no hace falta pensarlo. Es lo más agradecido, una práctica bien entendida, es decir, aunque tiene toda esa, como digo, tiene sus momentos, tiene sus perlas, y después viene donde hay mayor oscuridad, otros momentos en los cuales uno ve que es que lleva un cuarto de hora o media hora sentado y no ha hecho otra cosa que pensar, pese a todos los esfuerzos por tratar de ser consciente. ¿Sí? Pero le produce un gran desagrado. Pensar le produce desagrado. No le queda más remedio. Incluso las cosas que son de su interés por el sentido egoísta de escrituras, de papeleos, son enormes, de un desagrado enorme.
uno las hace, pues... Creo que lo va uno a hacer. Está uno de apolado por ir a su follón. ¿Qué dicen? Claro. El otro día se lo comentaba a José Manuel, que había leído a alguien que llevaba 30 años trabajando con el Sri Ramana Maharshi sus lecturas, estando allí en Tiruvannamalai, no allí, sino que había ido de viaje, estando allí en un cuartito, él dice, pensó, dice, claro, yo también había leído a Rinzarata Maharaj y pues supongo que lo habría conocido porque esto era en el año 2000 y llevaba 30 años. Dice, claro, ellos hablan de yo soy, y el Sri Bhagavan Ramana dice que yo soy no es un pensamiento, que es más como una sensación. Entonces dice, claro, pero entonces ¿cómo atrapar una sensación? Es decir, porque claro, un pensamiento es algo delimitado, pero una sensación. Y entonces dice, estaba yo allí y de repente me vino, dice, claro, si es que ellos a lo que se refieren es a la consciencia, a ser consciente, es a lo que decíamos hoy. Dice, y yo de repente aquello me dio llevaba 30 años, me dio un punto, un latigazo. Y si fui y le consulté a alguien allí del ashram que llevaba a alguien, y dice, cuando dice Rinzarata Maharaj yo soy, ¿a qué se refiere? Se refiere a la conciencia, y me dijo, sí, es la conciencia. Dice, y entonces, dice, no obstante, no me quedé conforme y fui a un libro de Risa Duon, que es de la vía de Sri Ramana. Dice, y para mi gran sorpresa, dice lo mismo. Siempre dice, no dice yo soy. Dice, bueno, innumerables veces lo nombra awareness, que es conciencia. Y luego dice que fue a Guru Vachakakoba y también pone en los versos exactamente lo mismo. Dice cuando uno se establece firmemente en la conciencia misma como gurú enseña la verdad. Hay un verso que es el 432. Entonces yo leí en la versión que hemos hecho nosotros y no pone conciencia, no pone awareness, pone knowledge, knowing, pone conocimiento. Claro, todos estos en realidad son distinciones de lenguaje, ¿no? Pero a lo que voy es que efectivamente eso que ya se mentó aquí hace 15 días o un mes, de ser consciente del hecho de ser consciente, es en realidad eso, es en realidad lo que es lo que llaman autoindagación. Simplemente ser consciente del hecho de ser consciente a secas, sin más, que la conciencia sea consciente de sí misma, es decir, es un hablarlo, pero eso claro, en la práctica se ve claramente qué es. Lo que decía Rinzarata de centre usted en la sensación de ser pura. Claro, pero para eso pues, no puedes conceptualizarla. Pues, puede que eso lleve algún tiempo, darte cuenta de a qué está apuntando. Por ejemplo, este señor que escribía el artículo, pasaron 30 años y luego él decía, si yo hubiera empezado por estos libros de Risa Duon y Guru Vachakakobai y no por las conversaciones con el Sri Ramana, dice que es el libro que de cabecera suyo era Talks con el Sri Ramana, y las obras de Bhagavan traducidas por Arthur Osborne, que son los libritos pequeños. Y entonces él siempre había estado, claro, y yo siempre me había estado diciendo, ¿a quién aparece el pensamiento? A mí. Entonces, fijándome en ese yo. Dice, llevaba 30 años. Pero claro, si es que él dice que no es un pensamiento. Y aquello, claro, queda ese malestar, esa cosa.
hasta que uno no se da cuenta que está realmente consigo mismo, está diciendo, bueno, ¿a qué se refiere? Como él decía, dice, bueno, ¿qué es lo que tratan de decir con yo soy? ¿O qué es lo que trata de decir el Sri Ramana con yo? O con yo, a secas. Porque el quiz está ahí. Pero claro, cuando uno da por entendido que entiende por yo, pues él mismo se hace el obstáculo. Nosotros nos hacemos el obstáculo con eso. No lo hacemos de una manera voluntaria y expresa, está dentro de la torpeza de todo buscador. Es decir, como el Bhagavan decía, dice, bueno, ¿y por qué unos antes y otros después? Le preguntaban, y dice, mire, hay carbón, hay madera húmeda, hay carbón de encina, hay carbón mineral y hay pólvora. Dice, cada uno de ellos arde de una manera diferente. El caso es que todos ardan. ¿Por qué unos han ¿a usted qué le importa? Dedíquese a lo suyo. Y ya está. El tiempo es lo de menos, ¿no? El tiempo tarde, sí, no hay tiempo. No hay ninguna carrera hecho, eso es todo pensamiento, todo eso. No hay nada más fresco que poderse sentar cada día así. A ponerse en disposición de ser consciente a secas. Y nada más, eso es lo más fresco. Tengas 80 años o tengas 20. Esa es la verdadera la frescura real. O 100, 80 o 100 años. Esa es la verdadera frescura. Y no hay más. Pero qué pena haber perdido tantos, ¿no? Qué pena haber perdido tantos. No has perdido de nada. No haberse sentado. No has perdido nada. ¿Quién los ha perdido? Tienes que averiguar quién. Ya, sí. ¿Y cómo los tenía ganados? ¿Qué has hecho tú para ganarlos o perderlos? Este señor del que he mencionado decía, llevaba 30 años como si los hubiera perdido. No lo decía como si los hubiera perdido, simplemente que llevaba 30 años sin salir del hecho de que él consideraba que lo que Sri Bhagavan Ramana apuntaba a que en lo que debía de asentarse era el pensamiento yo. Era un pensamiento que no salía de ahí, pero él se repetía a sí mismo y dice, pero si él dice que no es un pensamiento, ¿a qué se referirá con eso? No es una pérdida de tiempo porque ha estado trabajando. Para llegar a esa conclusión le ha costado todo eso, pero ¿y qué? Una vez que llegas, ¿tú comprendes? Una vez que llegas a París, a la noche en el tren, por muy mala que haya sido, se te olvida. No, si vas a París. Y ya está. Como dijo Ángel una vez, que si la pera no se pregunta cuándo debería haber caído, ¿no? Sino que cae cuando cae o ves cuando llegas cuando llegas, ¿no? Claro. No es difícil ni fácil. Hay días en que hay más claridad y días en que hay menos. Lo difícil, lo realmente difícil es hacer algo completamente inútil. Eso es lo realmente difícil. Aunque parezca sencillo.
tú te sientas así, con la disposición de ser consciente solo, a secas, te sobra todo. Lecturas, escuchas, todo. Como dice el Murugan, un verso de Sri Ramanai, ese que he citado, dice: si uno se establece firmemente en la consciencia misma como gurú revela toda la verdad. ¿Qué entiende él por eso? Bueno, nosotros entendemos que es ser consciente, ¿no? Ahora, si nos imaginamos qué es ser consciente, entonces ya sí. Pero claro, mantener esa conciencia no es fácil, es decir, es como, aparentemente, sobre todo al comienzo, es como una vela en medio de un huracán. Que se esté quieta. Porque esa conciencia es el todo de la mente. Y la mente, su naturaleza es moverse continuamente. Primero la mente tiene que llegar a su quietud. Pero eso no es suficiente. O sea que, ya digo, no es fácil ni difícil, es que uno lo ame. Y ya está. Si uno lo ama, no hay nada difícil. Claro, desde el momento en que el néctar fluye, aunque sea un poquito, ya uno pierde la cabeza y lo ama. Bueno, pues quiero decir que el centro es la práctica, que si luego leemos o escuchamos, eso es, si te das cuenta, son objetos externos. En el lenguaje de Sri Bhagavan Ramana son personas, son objetos de segunda persona. Hay objetos de primera persona, que es el pensamiento yo. Objetos de segunda persona, que son el resto de los pensamientos, y objetos de tercera persona, que son los supuestos seres que vemos fuera, dentro de los cuales están las lecturas, las escuchas y todo. Esos son los de tercera persona, que son pensamientos también. Pero entonces él te dice, abandonando todos los objetos de tercera y segunda persona, centrarse en la primera persona. Centrarse en la primera persona es el pensamiento yo, pero eso, dice el pensamiento yo, ¿qué es? Para no hacernos ningún lío, es simplemente sentarse en la disposición de ser consciente a secas, y nada más. Entonces ahí están excluidos todos los pensamientos. Muy bien. Bueno.